Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Amigos, amigas, muy buenas tardes, buenos días para quienes nos sintonizan aquí en Radio Universitaria. Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio de diálogo en Café que Inspira, Café Conciencia, un espacio planificado para contar historias cercanas de mujeres investigadoras, docentes que han hecho carrera, pero que también han tenido que pasar muchas adversidades y muchos obstáculos para llegar al sitial donde han llegado. La idea es inspirar a mujeres jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales que quieren incurrir en la carrera científica y desde luego también marcar precedente con modelos inspiradores, valga la redundancia, que formen liderazgos en jóvenes, especialmente en mujeres, para llegar a sitios de decisión. Esta mañana tengo el gusto y el honor de presentar a la economista Soledad Escandón, quien es además docente universitaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, un referente en materia de emprendimiento y, por supuesto, en innovación y transferencia tecnológica, conectada con la empresa, con el comercio y, por supuesto, claro que sí, con el sector productivo de la ciudad y el país. Ha hecho y ha logrado no solo desde la docencia, no solo desde la academia, sino también desde varios otros espacios, que exista una articulación directa entre la universidad y la ciencia, entre la universidad y la industria, entre la universidad y la colectividad, buscando así resolver de primera mano las demandas que exige la sociedad. Bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? Qué gusto. Mil gracias, Fernanda. Yo te agradezco esa presentación, realmente me queda así como muy grande. Mujer trabajadora, sí. Mujer docente, sobre todo, con el alma y la pasión para hacer las cosas por mi universidad. Este día jueves, a partir de las 17 horas, jueves 11 de junio, recuerden, en el aula taller se llevará a cabo el cuarto Café Conciencia, la cuarta edición donde se reúnen grandes mentes, grandes líderes, mujeres que han hecho impacto en la sociedad y en la universidad. Y a propósito del tema de la empleabilidad, del emprendimiento, que la tasa de empleo en el país es de las más bajas de la región. La ciudad de Cuenca, pese a tener un desarrollo económico importante, industrial y comercial, también tiene una tasa altísima de desempleo, sobre todo de estudiantes recién graduados. ¿Qué decir de esto frente a las necesidades de la empresa, de la industria, de la sociedad? ¿Y cómo llegar a colisión o a conjugar precisamente esta necesidad urgente de los estudiantes y también con las necesidades de la sociedad? Bueno, Fer, creo que es un tema duro, álgido, y en el que la universidad definitivamente tiene un rol principal. Para nosotros es importante pensar en que cuáles son las carreras que a lo mejor sí, recientemente hablaban los médicos, ¿verdad? De que hay sobrepoblación de médicos, sobrepoblación de etcétera, etcétera. Y la verdad es que nosotros con nuestro seguimiento a graduados podemos buscar qué es aquello que necesita la empresa, que necesita la industria. Es verdad que la tasa de empleabilidad eh, es terrible, pero también es verdad que la tasa del emprendimiento es altísima en el Ujú. Ecuador. Lo que debemos buscar y fomentar, ya que estamos hablando de emprendimiento, es que las circunstancias del emprendimiento sean mucho mejores en nuestro país. El ecuatoriano es emprendedor por naturaleza. El problema está en que aunque nuestra tasa es de las más grandes de Mm. Latinoamérica, las circunstancias hacen que el 80% del emprendimiento muera antes de los 3 años. Ujú. Entonces eso se vuelve también súper molestoso. Sin embargo, puedo decir que conociendo todo esto de la mente de los chicos, ellos pueden llegar a lo que ellos quieran. Ellos pueden llegar y la empresa cree en eso, ¿no? Y es por eso que de pronto estoy trabajando, aportando un granito de arena, pero como decía mi abuelo, en realidad un grano no hace un granero, pero Ujú. ayuda al marinero.
Ujú. Entonces creo que todos nosotros podemos hacer algo por esto, este pensar, de no salir solamente pensando en cuánto la empresa me puede emplear. Nosotros podemos hacer empresa y creo que ese es el movimiento del emprendimiento. Y sin duda Cuenca ha demostrado al país que es un modelo de gestión que funciona y que evidentemente da muestras de autonomía y que no ha necesitado mayormente del Estado, que ha sido tan escueto y los recursos tan limitados para el desarrollo de la tercera ciudad del país. Pero, Sole, el espacio también está pensado para mujeres que buscan modelos de inspiración, es decir, que buscan reflejarse y anhelar llegar a ser como de pronto las panelistas de mañana, que estará con nosotros Karina Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia, hablando de turismo, que estarás tú hablando de emprendimiento, de empresa, de innovación, y estará también María Cecilia Alvarado, ex viceprefecta de la provincia de la SUAY, docente universitaria, feminista y líder política indiscutiblemente. ¿Cómo llegar, cómo transcurrir en un camino que muchas veces ha sido complejo por el machismo? Vivimos en una sociedad machista, el área universitaria y académica no es la excepción, desde luego. Y por supuesto, ¿cómo llegar a cargos de decisión y de dirección, tomando en cuenta que muchas veces se presentan obstáculos tanto en la vida familiar para conciliar, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos más cargas que los hombres en los hijos, en las personas, eh, adultos mayores o niños especiales que muchas veces hacen tutora a las mujeres, o la mayoría, por no decir casi en la totalidad. Y luego también con el sesgo, ¿no? Que es mucho mejor un liderazgo masculino. Bueno, Fer, la verdad es que pese a que nosotros pensamos muchas veces que estamos en la meca del conocimiento, es muy duro. Es muy duro para una mujer recorrer todo tipo de campos laborales. Sin embargo, yo creo que todos nosotros podemos. Yo en mis clases hablo también de liderazgo. Y claro, cuando hablo de liderazgo, hablo de cuáles son las bases que te pueden dar poder. Y es un poco un pensar en esto de si el liderazgo nace o se hace. Ujú. Y cuando hablamos con los chicos, hablamos de bases de poderes personales. Por ejemplo, el poder de la empatía, el poder del carisma. Yo creo que esos son objetivos que incluso cuando medimos cultura organizacional, o son variables que cuando medimos cultura organizacional, tienen que ver especialmente con el sentir de mujer, ¿no? Ujú. Cuando hablamos del sentir de varón, hablamos a lo mejor de más objetividad, porque a mí me encanta sumar a los varones también en nuestro movimiento de mujeres. Pero hablamos nosotros de empatía, hablamos de logros, hablamos de referencia. Ujú. El segundo poder que yo les digo que siempre tienen que trabajar para poder llegar a un poder personal en el liderazgo, en el trabajo, tiene que ver con el conocimiento. Las mujeres tenemos y debemos conocer, estudiar y nunca perder esa gana de aprender, porque el conocimiento hace que la gente te respete. Ujú. El conocimiento, la experiencia, el currículum, ¿no? Y entonces también muchas veces pensamos en el poder de la información, por ejemplo, y en el poder de la conexión. Yo creo que más allá de tener un poder legítimo, que es el poder que te dé el puesto, hay que trabajar en nosotros y muchas veces el respeto se gana más que con los puestos con el que estás, con el trabajo que desempeñas. Ujú. No debería ser necesariamente así, pero a veces los puestos los hacemos las personas, no los cargos ni las funciones. Entonces, si una mujer trabaja, si una mujer hace conocimiento, si una mujer tiene empatía, está caminada la mitad de las bases del poder que podemos, ¿no es cierto?, nosotros obtener. Entonces, el liderazgo en cualquier tipo de persona, ¿no? Depende de trabajar eso, pero más todavía en las mujeres, porque nos cuesta mucho más, lo diré así, incluso que se crea que tenemos la razón, Ujú. ¿no? Si muchas veces, y me van a disculpar, pero me ha pasado, si muchas veces una mujer habla sobre algo, tiene que tener muchísimos más argumentos que un varón que a lo mejor ni siquiera está en la razón. Entonces, aprecio, amo
amo, pues, lógicamente, todo tipo de compañeros varones en mi tarea laboral, que además me parece exquisita la mezcla mujer-varón. Ujú. Pero sí, nos cuesta muchísimo más. Sin duda, tenemos un doble rasero, nos evalúan y nos están siempre cuestionando en por qué se toman decisiones, por qué argumentamos o por qué exponemos. Así que creo que es complejo. Y me refiero a esto también porque el ejercicio de liderazgo también llama a ser crítico y crítica con cosas que uno no considera correctas. Y ahí es cuando más se exponen las mujeres, donde más vulnerables estamos, donde más el decir que no es así, el refutar, el tener un argumento propio desde el conocimiento, nos expone a que seamos señaladas, tildadas y etiquetadas en cierta categoría que a los hombres normalmente no lo hacen. Sí, creo que estamos viviendo momentos difíciles, momentos en que las redes nos atacan, nosotros mismos nos atacamos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces es importante pensar que como mujeres necesitamos también conectarnos con las formas, ¿no es Ujú. cierto? Pero la universidad también tiene allí otra responsabilidad. Si nosotros no educamos al varón para andar juntos, para hacer esa conexión, tampoco vamos a lograr mucho solas. Ujú. Entonces es importante desde las aulas, no solo la universidad, yo creo que la educación, ¿no? Para poder hacer formación. Nos va a tomar un poco más de tiempo, pero en realidad es un paso lento pero seguro. Creo que ahí hay que educar, educar en las formas, educar. Mira, este rato cuando te metes en el Facebook, cuando te metes en el Instagram, etcétera, o la red X, a la que ya casi le tengo pavor, ¿no es cierto? Lo que más escuchas es violencia. Ujú. Y es mucho más fácil atacar muchas veces a una mujer que a un varón, porque acudimos incluso a cosas que a mí me han llamado la atención, ¿no? A un varón no le dices feo ni gordo, Ujú. ni viejo. Pero A la una mujer mujer sí. sí, ¿no? ¿De qué habla la vieja? Ujú. ¿De qué habla? O sea, y dices, bueno, si no cuidamos las formas, en realidad vamos a La ir de vida mal en privada peor. también, ¿no? La dignidad, la moral, la Total. validación de la mujer siempre está ceñida, ¿no? Siempre está señalada. Totalmente, siempre juzgada de manera diferente, porque em, a los hombres se les permite muchísimo más libertad que a una mujer. La mujer tiene que estar en la casa, tiene que estar cuidando a sus gatos, a sus perros y a sus hijos. Y las formas de vestir, inclusive. Totalmente, Sí. totalmente. Las formas de vestir también tienen mucho que ver, ¿no? Ujú. Y, yo creo que en eso la educación tiene una obligación desde la formación de niños hasta la formación de estudiantes adultos, hasta utilizar una buena andragogía para llegar a un estudiante que todo el tiempo cambia. Ujú. Ojo, no podemos comparar a un niño, la brecha generacional es tan pequeñita, a un niño de 5 años de ahora con un niño de 5 años después de 3 años. Ujú. Entonces, tenemos que estar tan preparados como docentes, nos toca hacer un cambio de revolución mental cada vez. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, pensar en que nosotros evolucionamos, los chicos evolucionan y hay que pensar cómo vamos a llegar a las formas. Es necesario trabajar en nuestras formas, en nuestras conexiones, en nuestras empatías, Ujú. en nuestra manera de respetar. Creo que ese es el principal valor, el respeto. El respeto mutuo. Para ser respetables, decía Flor María Salazar, hay que respetar. Me gustaría abordar, querida Soledad, algo que mencionaste, es el carisma, la forma de comunicarnos y cómo llegar a conectar, porque a la final el carisma conecta con emociones a través de la comunicación empática y una comunicación real. Es una forma de liderazgo que se construye, que nace, que se hace, porque sin duda es una característica fundamental que tú la tienes, desde luego. Ay, te agradezco tanto. La verdad es que yo en el carisma creo que es más o menos como la pelea administrativa entre si el liderazgo nace o se hace, o Mm. si el emprendedor nace o se hace, y seguimos todavía Ujú. en esa discusión. Y también creo que el carisma muchas veces puede ser tratado de esa manera, nace o se hace, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes muchas veces, em, mire, el carisma puede nacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver a alguien y sin conversar, simplemente haciendo rapport, ¿no es cierto? Es decir, viéndonos a la cara,
decir, ay, tiene un no sé qué por un no sé dónde, porque eso nos pasa a todos, ¿no? El carisma puede estar ahí, puede ser un referente, puede ser una química, pero a lo mejor conversando puede quedarse en absolutamente nada. Ujú, Y también puede ser que hayan personas o que existan aquellas personas que en realidad muchas veces los 5 minutos, los 5 primeros minutos destruyen nuestra visión del otro, ¿no? Pero la verdad es que yo pienso que sí se construye ujú, y se construye en base de madurez, de inteligencia emocional. A mí me pasa y siempre, perdóname, ¿no? La docencia es como mi pasión. ujú, Entonces, siempre le digo al estudiante, no existe sonrisa que no sea contestada, ujú, a menos que el otro tenga un pésimo día, ujú, que también hay que tener, ¿no es cierto?, nuestro sentido de tolerancia. Sin embargo, me pasa y trato de ser siempre de estas personas que cuando te ven sonríen ujú. y no existe sonrisa que no sea contestada. Es muy difícil. Entonces, sí podemos entrenarnos en eso, pero es importante que seamos verdaderos Ujú. porque todo lo fake Se cae nota, en algún momento y se siente se nota. completamente, ¿no? Sí. Entonces yo les digo a ellos, se debe saber transmitir lo que uno siente. Ujú, Y claro, a menos que seas un súper buen actor, lo vas a poder mantener, pero esa no es una cualidad de todos los seres ujú, humanos. Entonces, para mí lo primero es la verdad, ser totalmente natural. ujú, Entonces, esa es parte de hacer empatía y conectarte con la naturalidad del otro, ujú, entender lo que está pasando el otro, que no todos tenemos los mismos lentes, ujú, que no todos tenemos la misma vida, pero podemos ser parte del sol de otra persona. ujú. Qué lindo eso de abrigar los días de alguien que de pronto viene cabizbajo, como eh, emocionalmente decaído. Y hablando de vitamina C, que yo siempre digo la vitamina cariño, la comunicación también, ¿no? Las palabras que alientan, las palabras que construyen, las palabras que edifican y las palabras que unen y cohesionan frente a muchas veces el oír no puedes, no sirves, no me vale. Yo creo que eso también marca la diferencia y crea carisma, cercanía y empatía. Nadie como un comunicador sabe eso, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros digamos lo mismo. Muchas veces son cosas duras lo que te toca decir, porque no es que nadie vive solo sonriendo, Ujú, solo con cosas buenas. Hay cosas duras que te tocan decir, pero la forma, la propiedad, el pensar en que puedes hacerlo proactivamente sin dañar, definitivamente es necesario. ujú, Entonces, cuidar las formas es importante. Siempre va a volver en círculo lo que tú regales. ujú. Si tú regales malos momentos, te va a volver en círculo y no te va a dejar, aunque sigas sonriendo, no te va a dejar de pasar ese mal día, ¿no? Ujú, Pero si tú lo que regalas es solidaridad, a lo mejor incluso pasan, ¿no? Formas, cosas que tienes que decir que son difíciles, si tú las dices bien dichas, pasa que los recibes bastante ujú, bien. Mira, solo por ponerte un ejemplo, yo siempre les digo a los chicos, nunca me enojo con chicos que pierden conmigo. Y mis chicos que pierden, cogen conmigo la materia con la misma tranquilidad que lo cogieron la primera vez. ujú, Entonces, por ponerte un ejemplo muy pequeño que es en el día a día, ¿no? ujú, Y no tengo ningún tipo de problema, no tendría yo por qué enojarme, ¿no? Pero no tengo ningún tipo de problema porque los chicos saben que hemos podido hablar de esa nota, que hemos podido, y hay veces que incluso tengo chicos muy auditivos, porque en la comunicación hay que saber llegar al sentido ujú, mediante el que la persona percibe, ¿no? ujú, Tengo muchos chicos auditivos y les he dicho, si tú necesitas que yo te lea el examen, no tengas problema. ujú, Pese a que soy muy exigente en clase, ¿no? Y no es que tengo siempre solamente palabras de que está bien. Hay ujú, que decir también lo que está mal, pero las formas siempre ujú. van a incidir en lo que pase después. Sole, ya para ir cerrando este espacio de diálogo tan enriquecedor y nutritivo, yo creo que es importante que la gente entienda qué se trata y qué habla el café conciencia.
No es un espacio académico, no es un espacio científico, es un espacio humano para construir ciencia, perdón, desde el vivir de cada investigadora y con un enfoque de género. ¿Por qué? Porque lamentablemente el 80% de las publicaciones siguen manejando hombres en el mundo científico. El 80% de la dirección de proyectos de investigación siguen dirigiéndole hombres. Así que este es un espacio también dirigido a y con la proyección de romper brechas y ir cerrando precisamente y romper estos techos de cristal que no solo limitan la producción científica y académica de las mujeres y el crecimiento en la carrera profesional científica y académica dentro de la universidad, sino por supuesto también eh, limita vidas, porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que tienen sueños, anhelos y que tienen que luchar con el no es posible, tú eres mamá, no es posible, tú les cuidas a tus papás, no es posible porque eres mujer, no es posible porque las áreas económicas, por ejemplo, son de los hombres mayoritariamente y la mayoría de carreras, digamos, que eh, son técnicas y ligadas a la ciencia también están sesgadas a los hombres. No es la excepción economía. Administración eh, tiene más población femenina y economía Ujú. más masculina, aunque ha venido cerrándose en los últimos años. Pero la mayoría de tus compañeros docentes son hombres. ¿Qué decir de esto y cómo retarnos a las nuevas generaciones y a las actuales a que se vaya rompiendo este síndrome del impostor que te dice, no, no voy a poder, ella, o sea, no somos mayoría, no me van a dejar, si tengo hijos ya no puedo ni soñar, si tengo una familia, no, mis padres, yo soy la tutora, la cuidadora, etcétera. Mira, Fer, yo creo que si una puede, todas podemos. Eso significa que lo que nos hace falta es un poco de coraje, ¿no? Un poco de pelearle a la vida el tiempo y un poco de enseñar a los demás a compartir con nosotros las responsabilidades. Yo estoy segura de que hay tres cosas que podemos hacer hermosamente las mujeres, porque me encanta también la diferencia. Hay que decir la verdad. Es lindo tener iguales oportunidades, pero me encanta también la diferencia porque la podemos combinar siempre y cuando se preste, ¿no es cierto?, ese camino a nosotros también enseñar a nuestra pareja. Primero, es verdad que las investigaciones las están haciendo en mucho más porcentaje los varones, pero si una puede, todas podemos. En segundo lugar, me encantaría llamar a las mujeres algo que hacemos muy bien. No sé si me estoy proyectando. Yo creo que las investigaciones no pueden quedar en papel, Ujú. ¿no? Nosotros somos gestoras desde la misma incubación. Nosotros somos gestoras y yo pienso que nosotros podemos hacer un mundo de cosas, ¿no? De investigación aplicada. Me encantaría llamar a las mujeres a hacer un poco más de impacto social, de no quedarnos en el papel. Está bien, Y ¿no? traducirlo a lo Está humano, bien, totalmente, ujú, ¿no? Y eso puede a hacerlo lo cotidiano. especialmente una mujer. Ujú. ¿No? Sin que eso signifique que no seamos duras. No quiero dejar tampoco el, la sensación esta de que somos delicadas solamente. La mujer es fuerte, sabe proyectarse, sabe hacer las cosas, es estratégica y tiene que hacerlo. Segundo, desde la humanidad. No existe un buen profesional ni un profesional que sea completamente apreciado que no sea humano. Ujú. Algo pasa. Y tercero, desde el agradecimiento. La abundancia se encuentra en donde sabemos encontrar las cosas buenas y agradecerlas por vivir. Entonces, creo que esas tres cosas las mujeres la tienen súper potenciada. Es hermoso ser diferentes, ¿no? Y entre nuestra diferencia encontrar solidaridad, conexión y fortaleza. Si una puede, todas podemos. La empatía, además, para sostener al resto. Totalmente.
Gracias, querida Sole. La invitación está hecha. Bueno, aprovechen la Semana del Estudiante este jueves 11 de junio. No coincide con ningún horario de partido del Mundial ni la inauguración. A partir de las 5 de la tarde tendremos un refrigerio para los asistentes, más un delicioso café, conciencia con sabor humano, con sabor de mujer y con sabor de universidad. Gracias a todos. Nos estaremos viendo, recuerden, jueves 11 de junio a partir de las 5 de la tarde en el aula taller del campus central de la Universidad de Cuenca. Es un evento completamente gratuito, abierto, está diseñado para que nos escuchemos de una manera horizontal y compartamos no solo el refrigerio que estará planificado para ese día, sino el café con inspiración, con mujer y conciencia. Un café con mujeres que inspiran, sin duda. Un abrazo a todos. Hasta el día de mañana.